vivir en santidad. Y lo hemos venido compartiendo el domingo pasado. Y usted se preguntará, ¿por qué no goza, pastor, de buena opinión y de buena receptividad en las iglesias o en aquellas personas que escuchan esta palabra? Uno, porque creo que no tenemos un concepto claro sobre lo que es vivir en santidad. Para algunos, hablar de santidad o vivir en santidad es un tema tedioso, para otros es un tema aburrido, para otros puede ser que es un tema religioso, tanto que a muchos se les puede erizar los vellos de la piel cuando escuchan esta palabra santidad. Para otros es un tema de burla, y usted dirá, pastor, no exagere tanto, no sea tan hiperbólico. Pues, ¿cuánto han escuchado la frasecita, ahí viene el que se cree muy santo? No sé si usted ha escuchado, cuando alguien le quiere predicar de santidad o de la palabra de Dios, muchos pueden declarar esa frasecita o esa frase de decir, ahí ya viene el que se cree muy santo. Otra de las razones por las cuales no goza de mucha receptividad este tipo de mensaje en las iglesias y de buena opinión es porque estamos viviendo en un mundo tan moderno, en un mundo tan hedonista, donde la búsqueda del placer, o sea, los deseos de la carne y la satisfacción personal se ha vuelto normal y común en nuestra sociedad. Y no solamente se ha vuelto común en nuestra sociedad, sino que también se ha vuelto normal y común en las iglesias hoy en día. La búsqueda de placer y satisfacción personal se ha vuelto también común dentro de las iglesias, dándole rienda suelta a los deseos de la carne. Tanto que esta práctica ha venido invadiendo y contaminando progresivamente la iglesia. Y no solamente ha venido invadiendo y contaminando la iglesia que representa tu vida, sino que ha venido invadiendo y contaminando también tu familia, tu casa, tus seres queridos. Y todo esto sucede porque la gente tiene la libertad de hacer lo que quiera. Claro, Dios le dio el libre albedrío al ser humano, que es la voluntad que Dios le dejó a todos los seres humanos para que tomen decisiones según lo que la gente puede elegir según las circunstancias. Pero la gente tiene tanta libertad que ha llegado a creer que pueden vivir y vestir como quieran y a la misma vez servir a Dios. Ejemplo, hay cristianos, jóvenes, mujeres, hombres, que hoy le dicen sí a Dios y mañana le dicen sí a la carne. Pasado mañana le dicen sí a Dios, pero después les dan rienda suelta a sus malos deseos. El día domingo le dicen sí al servicio a Dios, pero después le dicen sí al diablo. Iglesia, escucha bien esto. El servir y adorar a Dios no nos hace santos. El servir y adorar a Dios no te hace una persona pura, no te hace una persona íntegra. El Señor nos llama a servir porque es real, porque Dios nos llama, nos hace un llamado y el llamado es servir, pero no a servir de cualquier manera. El Señor, cuando nos llama a servir, nos demanda que le sirvamos pero en santidad, que usted y yo podamos servir a Dios en rectitud, en pureza, en humildad, en honestidad, en una actitud de conexión durante cualquier acto de servicio. Y lamentablemente hay personas servidores de las iglesias, y puede ser de esta casa y espero que no sea, que durante el acto de servicio, en vez de estar escuchando lo que Dios tiene destinado para su vida, están desconectados de la palabra de Dios. Se desconectan de lo que Dios quiere hablarnos. Por eso la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 4, del versículo 7 al 8, y se lo repito, y fue un versículo que les declaré el domingo pasado, Dios no nos ha llamado a inmundicia, Dios no nos ha llamado a nosotros a impureza, no nos ha llamado a inmoralidad, no nos ha llamado a depravación, sino a pureza e integridad o a vivir en santidad. Recuerda que Dios no se mueve con lo inmundo.
Dios no camina ni se mueve con los fornicarios, con los adúlteros, con los difamadores, con los hipócritas, con los murmuradores. Dios no se mueve con ese tipo de creyentes, seguidores o ese tipo de iglesia. Dios se mueve con gente que se esfuerza por vivir en santidad delante de Él. Con ese tipo de personas que Dios se mueve. Si tú deseas y anhelas que Dios se mueva a tu favor, que Dios intervenga en tu vida, intervenga en tus necesidades, tú tienes que moverte en santidad. Tú tienes que aprender a vivir en santidad. Porque Dios se mueve es con ese tipo de personas, con esas personas que nos esforzamos cada día de vivir en integridad, en impureza, de vivir correctamente. Por eso a través de este mensaje Dios nos ruega a nosotros como iglesia y nos está suplicando que tenemos que crear y construir una contracultura, escuche bien, de santidad para impedir que la inmundicia, o sea, la impureza, la inmoralidad, la depravación, invade y contamine la iglesia, tu vida, tu familia y ministerio y termine destruyendo el propósito que Dios tiene destinado para ti y para mí. Porque Dios tiene un propósito, no sé cuánto lo creen, no sé si usted ya está convencido de eso, si usted ya abrazó el propósito y cree aun cuando ves que Dios no se ha manifestado en tu vida, todavía sigues creyendo que Dios tiene un plan y un propósito establecido para ti. ¿Todavía lo crees? Yo creo que Dios tiene grandes cosas para mí, que tiene planes y propósitos para mí, que tiene planes y propósitos para esta iglesia, para todos los miembros de esta casa y familia, hombres y mujeres que se atrevan a vivir en santidad, que se determinen a vivir en santidad. Porque la Biblia dice en el Salmo 138:8 que el propósito de Dios se va a cumplir en cada uno de nosotros, porque Él no abandona la obra de su mano. Y nosotros somos una obra en la mano del alfarero y esa obra Él la quiere terminar y no la va a abandonar. Por eso en 1 Tesalonicenses 4:3-8, el apóstol Pablo dice a los de Tesalónica, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Dios nos ha llamado a vivir en santidad, en vida santa, no en vidas impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo a lo que Dios nos establece en su palabra, el que se niega a vivir en pureza, en integridad, en santidad, de acuerdo con esta regla, no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu de Dios. Todo aquel que se niega a vivir en santidad, todo aquel que se niega a vivir en pureza, en integridad, en fidelidad y lealtad, no está rechazando la enseñanza del pastor, del líder o de los pastores. No está rechazando mi enseñanza, está rechazando a Dios que te dio al Espíritu Santo de Dios. Por eso en este pasaje el apóstol Pablo desafía a los creyentes de Tesalónica a vivir en santidad, porque Pablo les aclara y le dice, ¿por qué debe vivir en santidad? Porque es la voluntad del Padre, porque es la voluntad de Dios. Por eso es que deben vivir en santidad y es un desafío para estos creyentes. Pero vivir en santidad, le dice Pablo, implica apartarse, y lo dice la Escritura, implica apartarse de la fornicación, la inmoralidad, y vivir una vida que honre a Dios, pero también que honre a los demás. Porque cuando tú te determinas y te defines a honrar a Dios, Dios te honra a ti. Y esa honra también la vas a transmitir a los que están a tu alrededor. Cuando tú comienzas a honrar a Dios, automáticamente tú vas a aprender a honrar a los demás, vas a aprender a honrar tu casa, tu esposa, tus hijos, vas a aprender a honrar a las personas que te rodean. Por eso, por medio de este mensaje, el Señor nos está desafiando a nosotros, como Iglesia Buena Nueva en Tocuyo, a vivir en santidad. ¿Y por qué nos desafía, pastor? Porque es la voluntad de Él para nosotros. Y la voluntad de Dios es buena, perfecta y es agradable. Esto significa que vivir en santidad es bueno y es agradable, es perfecto. Pero vivir en santidad implica, mi querida iglesia, apartarnos de la inmoralidad.
apartarnos de la mentira, apartarnos del robo, apartarnos de la codicia, apartarnos de la hipocresía, apartarnos de la murmuración, de conductas deshonestas y comenzar a vivir una vida que honre a Dios, pero también honre a aquellas personas que te rodean. Por eso vivir en santidad puede tener un impacto profundo. Escuche bien, en la santificación de la familia y la sociedad. Vivir en santidad va a tener un impacto en esta sociedad. Por eso es que el Señor nos hable de esta palabra, de este tema, no es en vano, porque Dios quiere que su iglesia impacte una sociedad, que impacte a la familia, y nuestro eslogan es familia felices, pero para que tú impactes otra familia, impacte tu propia familia, tienes que aprender a vivir en santidad, porque eso es lo que nos va a llevar a tener un impacto profundo en esta sociedad. Vivir en santidad es un estilo de vida que puede servir de ejemplo para otra familia. Cuando usted tiene un estilo de vida diferente a lo que el mundo hoy en día modela, cuando usted tiene un estilo de vida en pureza, en integridad, en honestidad, entonces usted va a servir de ejemplo para otros. Y hay una palabra y una frase que todos conocen: el ejemplo arrastra más que 1000 palabras. Usted puede hablar mucho de Dios, pero lo que usted hable y lo que usted diga, lo que usted exprese de Dios, que Dios es amor, tiene que ir respaldado con tus hechos, con tu conducta. Si no, terminaremos confundiendo a la gente. Porque hablamos de Dios, nos ven en la iglesia, nos ven que cargamos una Biblia debajo del brazo, nos ven entrando todos los domingos acá haciendo talleres y seguimos con la misma conducta, seguimos con el mismo comportamiento, seguimos con la misma actitud. Por eso vivir en santidad es un estilo de vida diferente a lo que la gente hoy en día modela. Vivir en santidad es que usted exprese amor, exprese misericordia, exprese honra, fidelidad, lealtad, que le dé valor a los que están a su alrededor. Por eso es que nosotros muchas veces terminamos confundiendo hasta nuestra propia familia. Y nos terminan viendo y diciendo: ¿qué estamos haciendo nosotros en la iglesia? ¿Qué estamos aprendiendo en la iglesia? Si no estamos modelando lo que nos están enseñando. Y Dios se ha cansado de enseñarnos acá. Dios se ha cansado de predicarnos de todos los temas. Usted ha escuchado acá en esta casa. Y a veces no nos alineamos, nos cuesta alinearnos. ¿Por qué? Porque le damos más rienda suelta a este cuerpo, a esta carne. Vivir en santidad, mi querida iglesia, promueve el respeto, promueve la honra, promueve la honestidad y el amor en las relaciones interpersonales y familiares. Eso es lo que hace la santidad. Los padres que viven en santidad pueden guiar y educar a sus hijos en los principios de la fe y la moralidad. Escuche bien, los padres que viven en santidad pueden guiar y educar a sus hijos en los principios de la fe y la moralidad. Padre presente, ¿estás guiando a tus hijos y educándolos en la fe y la moralidad? ¿Estás siendo de ejemplo en tu casa para tu familia? Por eso dígale que está a su lado: santidad te conviene, dígale. El propósito, mi querida iglesia, de Dios a través de este mensaje no es condenarte, no es acusarte, no es señalarte, no es hacerte sentir mal para que descanse, creo que está tenso ahí con esta predicación, pero usted descanse y relájese. Porque el propósito de Dios no es señalarte, no es condenarte, no es acusarte, no es hacerte sentir mal, sino que entendamos todo de lo que estamos acá, que Dios nos ama tanto, que nos está llamando a vivir en santidad. Dios ama tanto tu vida, Dios ama tanto a tu familia, Dios ama tanto al mundo, que nos está haciendo un llamado a todos a vivir en santidad. Y tú eres el llamado, no hay otro, eres tú el elegido. Cada uno tiene que determinarse individualmente a vivir en santidad. Tú no puedes vivir en santidad por otro. Tú tienes que vivir en santidad porque Dios te está revelando que tú fuiste llamado por Él para vivir en santidad. Que fuiste creado antes de la fundación del mundo, antes que Dios creara las estrellas, los cielos, creara todo. Ya tú fuiste escogido, fuiste pensado por Dios
para esta temporada, para que tú aprendas a vivir en santidad y puedas reflejar el carácter y la naturaleza de Dios. Por eso santidad en el hebreo, mi querida iglesia, significa santo y hace referencia al carácter y a la naturaleza perfecta de Dios. La palabra santidad viene de la raíz que significa apartar. Y podemos decir que santidad significa estar consagrado, apartado, separado para el uso exclusivo de Dios. ¿Y tú te imaginas eso o no lo has entendido? Que tú fuiste llamado, fuiste consagrado, fuiste apartado, fuiste separado por Dios para un uso exclusivo de Él. Fuiste llamado y separado por Dios para una misión especial. Y está plasmada en Mateo 28, 19, 20. Dios te llamó para su uso exclusivo. Tu cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, no puede ser usado por otro espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios. Tu cuerpo no puede ser usado por el enemigo, no puede ser usado por Satanás. Tiene que ser usado por el Espíritu de Dios, no por el espíritu de este mundo, no por la vanidad, la codicia, no, por el Espíritu Santo de Dios. Porque eres uso exclusivo, eres instrumento de honra. Para ir, como dice Mateo, ir a ser discípulo a todas las naciones. Y eso lo dijo Jesús: vaya y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les enseño a ustedes, dijo Jesús. ¿Y qué nos está enseñando Dios en esta mañana? A vivir en santidad. Porque santidad nos conviene. Santidad es pureza. Santidad es integridad. Eso es santidad. Por eso tenemos que derribar el concepto de religiosidad de lo que significa la palabra santo, santidad. Es apartado, es consagrado por Dios para su uso exclusivo, porque hay una misión que cumplir en esta tierra cuando usted se le revela la palabra de Dios. Y esa misión es ir y hacer discípulos a las naciones. Pero tú no puedes discipular a otros si tú no te dejas discipular a ti mismo, si no te dejas enseñar. ¿Cómo llevas tú a una persona a vivir en santidad si tú todavía no has llegado a vivir en santidad? Es incoherente, es ilógico que tú quieras llevar a alguien a la santidad, a vivir en santidad, en pureza, cuando tú todavía estás caminando en impureza y en deshonestidad. Es incoherente. La palabra es coherente en todos los sentidos. Por eso, para tú enseñar a otro a obedecer lo que Dios te enseña a ti, tienes que dejarte enseñar y discipular. Y Jesús fue claro: vaya y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles a obedecer lo que yo les he enseñado a ustedes. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y esa es la gran comisión. Para eso, Dios nos llamó como un uso exclusivo para llevar la buena noticia del reino. Y algo que dijo el profeta Isaías, creo que es el capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Dios está sobre ti, iglesia. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y no ha ungido, escucha bien, no ha ungido para predicar la buena noticia del reino a los quebrantados de corazón, a los afligidos y a los que están cautivos y presos en el pecado. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo va a habitar en un templo puro, no habita en un templo impuro. Por eso Dios no camina y el Espíritu Santo no se mueve en la inmundicia, en la impureza. Y muchos se pueden preguntar: pastor, ¿pero por qué el Espíritu Santo no se mueve? ¿Por qué el Espíritu Santo no se mueve en mí, no se mueve en esta casa? Porque el Espíritu Santo habita en lugares donde hay gente que vive en santidad. Dios no se mueve en lo inmundo, en la impureza. Dios se mueve donde hay pureza e integridad. La santidad, mi querida iglesia, no es poner cara de piadoso,
ni hablar de manera extraña, ni con términos religiosos. Porque hay personas que abrazan la santidad cuando llegan a la iglesia. Cuando llegan a la iglesia, ahí le entra el espíritu de la santidad. Y empiezan, hermano, Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno, misericordioso. Dios es grande, maravilloso, está haciendo una obra en ti. Dios tiene grandes cosas para ti, para nosotros. Y cambian el tono de voz, las palabras son de esas religiosas, como dicen ahí. Pero después que sales de aquí de la iglesia hacia su casa, suelta el espíritu de la santidad. Entonces su casa llega con otra actitud, ofendiendo a su familia, gritándole a sus hijos, golpeándose unos a otros. Entonces el espíritu lo abraza solamente aquí. O sea, el espíritu de Dios está solamente en este lugar, en estas cuatro paredes. Dios es un Dios omnipotente, iglesia. Omnipresente, omnisciente, está presente en todas partes, sabe todo y lo puede todo. O sea que si tú eres templo y morada del Espíritu Santo se tiene que mover aquí y se tiene que mover en tu casa, se tiene que mover en tu trabajo, se tiene que mover en esta ciudad, se tiene que mover donde tú camines, ahí se debe mover el Espíritu Santo. Por eso la santidad no tiene que ver con una apariencia externa, o sea, no tiene que ver con vestimenta, no tiene que ver con liquiliqui, no tiene que ver con corbata, no. La santidad no tiene que ver con eso. La santidad es mucho más práctica. La santidad es un cambio interior. Es de adentro hacia afuera. El cambio que Cristo hace en una iglesia, en una persona, en un hombre, en un matrimonio, no es de afuera hacia adentro, sino es de adentro hacia afuera. Esto significa que la santidad comienza en el corazón y la mente. Ahí comienza la santidad. Por eso vivir en santidad implica alinear nuestros pensamientos y deseos con los principios de Dios. Eso es vivir en santidad. Alinear nuestros pensamientos y nuestro deseo y nuestro corazón con los principios de Dios. Por eso Pablo se lo dijo claro a los romanos. En todas las cartas, creo, Pablo habla de santidad. Donde Pablo plantaba una iglesia en Tesalónica, Romanos, hemos leído Corintios, hemos leído varias citas bíblicas y siempre Pablo llevó a la iglesia a vivir en santidad. Y en Roma, Pablo dice esta palabra: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Dios le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No hay otra manera de adorar a Dios. La única manera de adorar a Dios es vivir en santidad, es estar apartado, es estar dedicado a Dios. Pero usted no se va a hacer santo de la noche a la mañana, es un proceso que usted va a vivir de santidad. Eso es un proceso. Cuando usted empieza a alinear sus pensamientos y su voluntad a la voluntad de Dios, ahí comienza tu proceso de santidad. La santidad no es automática. No es porque tú llegas aquí ya eres santo. No. Somos santos cuando empezamos a caminar con Jesús. Ahí comienza nuestro proceso de santificación. No es porque estás aquí. Ah, Dios te apartó para ser santo. Sí. Y llegaste y eres santo. Ok, ya estás claro que Dios te llamó para ser santo. Ahora, ¿cómo llego yo a ser santo? Y es un proceso que todos vivimos. Para poder llegar a ser santo, para dedicar nuestras vidas, consagrar mi corazón, mis pensamientos a la voluntad de Dios, es un proceso que voy a vivir. Por eso el apóstol Pablo le dice: entreguen su cuerpo en sacrificio vivo, santo, apartado y consagrado para Dios. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. El cambio de una persona viene por cambiar su manera de pensar. El cambio de una persona no viene porque tú te mudes a otro país. El cambio de una persona viene cuando tú cambias tu manera de pensar. Entonces allí aprenderás a conocer la voluntad de Dios
para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y cuando Pablo le habla a los creyentes de Roma, era para animarlos a estos creyentes a ofrecer sus vidas enteras a Dios como un sacrificio vivo. Por eso Pablo los anima y le dice, vamos, presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Ofrezcan su cuerpo enteramente, su corazón y su mente como un sacrificio para Dios. Porque este es el sacrificio que a Dios le agrada, le dijo Pablo. A diferencia del Antiguo Testamento, que cuando iban buscando agradar a Dios, sacrificaban ¿qué en aquellos tiempos? Animales. Sacrificaban eran animales. Ahorita no se sacrifica animales para poder entrar a la presencia de Dios. La presencia de Dios es accesible, pero tenemos que entrar a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado y arrepentido y entregando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, porque es lo que a Dios le agrada. Hoy ofrecemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, de tal manera que pueda reflejar la fe y la voluntad de Dios. Todos tenemos, y Pablo o este pasaje nos anima a entregar y ofrecer nuestro cuerpo. ¿Cuántos están dispuestos a ofrecer su cuerpo, su corazón, su mente a Dios en esta mañana? Yo creo que hay muy poco, todavía le falta convicción. Entregue su vida a Dios. Dígale que está a su lado, no te vi levantar la mano, entrega tu vida a Dios porque te conviene, dígale. Lo dudan. Cuando uno dice, ¿cuántos están dispuestos a entregar su corazón? Les cuesta levantar la mano porque todavía su mente está atada. Hay ataduras todavía en la mente de la persona. Por eso todos tenemos que ofrecer nuestro cuerpo. Por eso uno de los mandamientos, o el primer mandamiento que registra la Biblia dice, amen al Señor su Dios con todo ¿qué? Su corazón, con toda su alma, con todo su cuerpo, con toda su mente. Pero creo que aquí algunos aman a Dios, pero de palabra, no de corazón y de cuerpo. Tenemos que entregar nuestro cuerpo. Este pasaje nos anima, iglesia, a entregar porque te conviene entregar tu vida a Cristo. Una vida que refleje pureza, justicia en nuestras acciones externas, pero también en nuestras intenciones y pensamientos internos. Eso es lo que Dios desea. Por eso vivir en santidad implica la renovación de nuestra mente y la transformación de nuestro corazón. Cuando Cristo cambia nuestro corazón y renueva nuestros pensamientos, se va a notar claramente, o sea, se va a observar claramente en lo externo. Se observa claramente en tu manera de pensar, se va a notar claramente en tu manera de hablar y en tu manera de actuar. Y lo va a observar tu esposa, lo va a observar tu hijo, lo va a observar tus padres, lo van a observar tus amigos, lo va a observar la iglesia, lo van a observar los compañeros de trabajo. Todos van a notar claramente si verdaderamente eres un seguidor de Cristo o estás viviendo en santidad. Por eso vivir en santidad es un estilo de vida que se refleja en todas las áreas de nuestra vida. Se refleja en el trabajo, se refleja en la comunidad. Vivir en santidad es un proceso donde nuestra vida se coloca en armonía, en sintonía con la voluntad de Dios. Eso es vivir en santidad. Por eso le digo que la santidad es un proceso. No te conviertes en una persona santa y apartada y consagrada de la noche a la mañana, pero tienes que ser intencional para vivir en santidad. No alargues el proceso, no lo alargues tanto porque ya estás aquí, ya se te está revelando la palabra. Se te está revelando que Dios te llamó a ser santo, apartado y consagrado para Él, para uso exclusivo de Él. Y si tú le honras a Dios, Dios va a honrar tu vida, va a honrar tu casa, va a honrar a tus hijos, porque Dios honra a los que le honran. Vivir en santidad es un llamado a vivir en coherencia, tomando decisiones cimentadas en los valores establecidos por Dios. Eso es santidad, vivir en coherencia. Por eso al principio les hablé que esto es incoherente si hablamos una cosa y actuamos de otra manera, porque las decisiones que tomamos diariamente
reflejan la santidad en nuestras vidas. ¿Qué decisiones estás tomando diariamente que estén reflejando tu santidad? ¿Qué decisiones tomas tú? ¿Estás decidiendo cada día orar a Dios y apartarte a solas con Dios para que tu esposa y tus hijos observen claramente que estás siendo intencional de llevar una vida santa? ¿Estás leyendo la palabra de Dios con tu familia? ¿Estás levantando altar familiar? ¿Estás leyendo la Biblia con tu familia, con tus hijos? Para que ellos vean y noten claramente que estás reflejando la naturaleza y el carácter de Dios. Porque escuche eso, escuche esto, a nosotros o a mí no nos hace santo arrodillarnos y pedirle y prenderle una vela a una imagen. A nosotros no nos hace santo caminar 2 horas y 3 horas detrás de una imagen. A nosotros no nos hace santo colocarnos alguna prenda que indique que es de fe o que una cruz. A mí no me hace santo esto. A mí no me hace santo servir a Dios. Es parte del llamado que Dios me hace. Pero a mí no me hace santo servir a Dios. A mí no me hace santo una vestimenta en particular que sea especial, distintiva y que me diferencie de otra persona. A nosotros nos hace santo, puro, honesto y leales y amables y respetuosos desde el mismo momento que empezamos a caminar con Jesús. Desde ese mismo momento, tu vida comienza a caminar en santidad. Caminar con Jesús significa tener una relación íntima y continua con Él, alineando nuestra voluntad y nuestro pensamiento a su voluntad. Eso, ahí comienza la santidad. Caminar con Jesús implica escucharlo, obedecerlo, confiar en Él, abandonar el pecado y perseverar en una vida de santidad. Cuando caminamos con Cristo, Él va cambiando nuestra naturaleza pecaminosa y nuestro carácter. Y caminar con Cristo es que tú aprendas a caminar según la voluntad de Dios. Y una de la voluntad de Dios es que no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre hacerlo. Esa es una voluntad perfecta, agradable y buena para ti. No dejes de congregarte, no dejes de reunirte los domingos, no dejes de reunirte los días miércoles de real de cuidado, no dejes de reunirte los días viernes de intercesión, porque te conviene eso. Cuando caminamos con Cristo, Él va cambiando nuestra naturaleza. Pero caminar con Cristo se refiere a eso, caminar alineado a su voluntad. Es tener una relación íntima, orar todos los días. No puedes darte el lujo de no orar, tienes que orar todos los días. Tienes que levantarte cada mañana y formar ese hábito de la oración. Porque creo que a todos en algún momento nos cuesta orar. Hay tantas ocupaciones hoy en día, tantas responsabilidades, que la gente no dedica el tiempo suficiente para orar. Y tenemos que desarrollar ese hábito, porque caminar con Cristo es eso, tener una relación íntima, es encerrarme en mi cuarto, cerrar la puerta en intimidad, estar dispuesto y expuesto delante de Dios y vaciar todas mis necesidades y debilidades delante de Dios. Y esto significa que el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros para hacernos cada día más como Jesús. Pero el día que nos separemos de Jesús, nosotros vamos a dejar de ser santos. El día que tú te desconectes de la oración, el día que tú te desconectes de esta casa, el día que tú te desconectes de la presencia de Dios, vas a dejar de ser santo. Porque si no opera el Espíritu de Dios en ti, te va a atrapar el espíritu de este mundo. Porque hay 2 espíritus nada más. Y este cuerpo se mueve según el espíritu que lo posea. O a ti te mueve, o te posee el Espíritu Santo de Dios, o te posee el Espíritu Santo de este mundo. Hay 2 espíritus. Y Jesús lo dijo muy claro. Tengan cuidado qué espíritu le está captando la atención. El espíritu de este mundo, la vanidad, la lujuria, la codicia, o le está captando la atención el Espíritu Santo de Dios. El día que tú te separes de la presencia de Dios, porque nosotros somos los que nos desconectamos de Dios. Dios no se desconecta de nosotros. Dios siempre está. Tú te sales de cobertura. Te desconectas de Él.
Y el día que nosotros nos desconectemos de Dios, dejaremos de ser santos. Porque Jesús es santo y es nuestra fuente de santidad. Es nuestra fuente que nos da la fortaleza para nosotros poder en ese proceso llevar una vida de santidad. Y Jesús fue muy claro en Juan 17:17 y le dijo: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. En este pasaje Jesús está orando por sus discípulos. Jesús le pide al Padre que santifique a sus seguidores, a sus discípulos, dando a entender que los santifique en la verdad, dando a entender que la verdad es el medio a través del cual los discípulos podían alcanzar la santidad. Por eso Jesús le clama, le ruega al Padre por sus discípulos, pidiéndolo que lo santifique, pero lo va a santificar es en la verdad, Señor. Porque la verdad, Jesús estaba claro, que era el único medio para que los discípulos pudieran alcanzar la santidad. Este pasaje nos enseña, mi querida iglesia, que nosotros debemos orar, clamar al Padre para que nos santifique cada día, para que santifique la iglesia, para que santifique los jóvenes, los adolescentes, para que santifique a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Tenemos que orar y clamar al Padre, pero para que lo santifique en la verdad. Convencido que la verdad va a ser el único medio por la cual la iglesia y los jóvenes y los matrimonios van a alcanzar la santidad y nos va a ayudar en nuestro proceso de santificación. En Juan 8, 31, 32, usted lo lee. Cuando Jesús le dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Porque la verdad es Jesús, la verdad es su palabra y la verdad tiene poder para transformar la vida, para transformar un matrimonio. La verdad tiene el poder para restaurar hogares, para restaurar sociedades, para transformar naciones. La verdad tiene el poder para bendecir tu vida y para ayudarte a caminar alejado de la maldad y el pecado. Por eso Jesús lo dijo, Padre, santifícalo en la verdad. La verdad es real que nos confronta, iglesia. Nos confronta nuestros pecados, la verdad confronta nuestras debilidades, pero también nos desafía a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso la palabra es como un espejo para tu corazón, es un espejo para tu vida, para tu alma, la cual te va a hacer ver las manchas oscuras que tienes en tu corazón, te va a hacer ver los puntos negros que tú no te ves. Por eso Santiago lo dijo, que la palabra es como un espejo para nuestra alma, para nuestro corazón. No hay otra verdad, no hay otro espejo en la cual usted se pueda revisar y examinar su corazón y sus pensamientos. Cuando usted va al médico, las mujeres que se hacen el eco, cuando ustedes van a hacerse un eco, van a hacerse un chequeo, si están embarazados o no, siempre le van a colocar un aparato, un dispositivo para hacerle ver en una pantalla lo que hay dentro de su cuerpo, en sus órganos. Así es la palabra. La palabra es un espejo para que tú te veas. No veas a tu esposo, no veas a tus hijos. Vete tú mismo, porque cuando tú vas a un espejo, yo fui esta mañana a verme un espejo, pero yo no voy a verme en el espejo para ver a mi esposa. Yo me voy a ver en el espejo para verme a mí mismo, para ver cómo ando, para ver cómo me subo, si me subo bien, sí, representado. Si hay una mancha en la franela que tengo que quitármela, corregirla. Así es la palabra de Dios. Es un espejo para ti, no para tu esposo. Sí, tu esposo podrá tener fallas, errores, debilidades, igual que tu esposa, pero no mires al esposo, mírate a ti primero. Porque tu santificación va a santificar tu casa. Cuando Dios te santifica a ti, va a santificar tu matrimonio, va a santificar tu esposo y va a santificar tu familia. Pero siempre tendemos a cometer el error de que esta palabra es para hubiese venido a mí. No, esta palabra es para ti. Dígale que está a su lado, esta palabra es para ti. Por eso la idea central de este pasaje es que una verdad revelada en la congregación
Es el medio por el cual los creyentes son consagrados y transformados para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Esta es la idea central de este pasaje. Es que cuando la verdad se nos revela a nosotros, por eso caminar sin revelación es lo peor que hay. Eso es lo peor. Porque usted viene a la iglesia y se sienta todos los domingos, pero usted ve que no ocurre nada. ¿Por qué es que no se te está revelando lo que Dios te está hablando? Y vivir o pasar días, años, meses en la iglesia sin que se te revele lo que Dios habla, eso es lo peor que hay. Porque te vas a confundir más. Vas a entrar en contienda con Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me bendice a mí? ¿Por qué bendice al otro? ¿Por qué el otro crece y yo no avanzo, yo no crezco? Y empieza a mirar a otro, el crecimiento de otro, el avance de otro. Y empieza a señalar y a cuestionar el por qué avanza y por qué yo no. Y ahí empezamos nosotros a ver a los demás, porque no se te ha revelado la palabra. Porque el que crece y avanza ya se le reveló la palabra. Ya se le reveló que tiene que vivir en santidad, que tiene que vivir en pureza, en lealtad, que tiene que transmitir o reflejar conductas honestas. Entonces, cuando una persona vive en santidad, Dios va a bendecir a esa persona. Por eso la santidad te conviene, porque la santidad abre la compuerta de los cielos para bendecir tu vida en todas las áreas. Y a veces vemos y creemos por qué Dios bendice más y honra más a tal persona y a mí no. Porque de repente esa persona hace lo que tú no estás haciendo. Esa persona en su casa está reflejando ser un discípulo, un seguidor, un hijo discípulo de Jesús. Por eso caminar sin revelación es lo peor. Usted tiene que venir abierto y dispuesto a escuchar. Por eso Dios nos habló al comienzo de este año, oídos afinados a la voz de Dios. ¿Cuántos quieren recibir la bendición de Dios en este año? ¿Cuántos quieren recibir su milagro en este año? Mantén tus oídos afinados y comienza a vivir en santidad. Porque la santidad, iglesia, es vital para el crecimiento de la iglesia. Y me gustó esto. La santidad es vital para el crecimiento de la iglesia. ¿Y por qué, pastor? Es vital, es esencial la santidad. Porque la falta de santidad afecta el crecimiento, la credibilidad y la unidad de la iglesia. Por eso a veces vemos que no crece la iglesia. Por eso vemos que hay personas dentro de la iglesia, en la congregación, que no crecen, no avanzan. Siempre lo mismo. Siempre la misma conducta del año 2010 y 2009. Estamos en el año 2025 y todavía arrastra conductas y comportamientos y palabras y pensamientos tóxicos de hace 15 años atrás. Entonces queremos que la iglesia crezca numérica y sostenidamente, que se congregue más gente, que llegue tu familia, que lleguen tus amigos, tus vecinos. ¿Qué estás haciendo para impactar a la gente que está a tu alrededor? ¿Estás viviendo en santidad? Porque la falta de santidad impide el crecimiento, no solamente en la iglesia, impide el crecimiento en tus relaciones, porque tú no creces en tus relaciones si no vives en santidad. Yo no crezco en mi relación con mi esposa si yo no tuviese una vida de santidad. Yo no crezco, no crecemos, no avanzamos. Porque la falta de santidad impide el crecimiento en una relación, impide el crecimiento en las relaciones de la iglesia, impide la unidad. Por eso tenemos que no saltar, que le di en la otra prédica, la línea de lo sagrado con lo del mundo. No saltar esa línea. Tenemos que mantenernos en santidad para nosotros poder mantener la unidad de la iglesia. Si queremos impactar esta sociedad, si tú quieres impactar vidas que están a tu alrededor, tienes que comenzar a vivir en santidad.
A veces la desunión en los hogares es por falta de santidad. Por eso la falta de santidad afecta, escuche bien, el crecimiento. Tu falta de santidad afecta tu crecimiento personal. Por eso, iglesia, tenemos que enfocarnos en la santidad. Tenemos que enfocarnos en vivir este año 2025 en santidad. Es vital para un crecimiento efectivo, numérico y sostenido. Es esencial. Esto es esencial, es vital, es clave para nuestro crecimiento. Dios todavía en su misericordia sostiene esta casa, te sostiene aquí dentro de esta casa, como miembro de esta casa. Te sostiene porque Él sabe que eres importante para Dios, que eres una pieza clave en este rompecabezas. Dios te tiene aquí todavía en medio de tus imperfecciones, en medio de tus debilidades, defectos, todavía te mantienes porque Dios cree en ti, porque tú vales mucho para Dios. Sabe que tú lo puedes lograr, tú puedes llegar y vivir ese proceso y llegar a ser un hombre, un esposo, un hijo, un joven, un matrimonio santo, apartado y consagrado para Dios. Dios todavía cree en su iglesia. Dios todavía cree en la iglesia Buena Nueva del Tocuyo. Y tú eres iglesia Buena Nueva del Tocuyo. Iglesia Buena Nueva del Tocuyo no es solamente el pastor, eres tú. Tú estás marcado por este ADN. No solamente el ADN de esta casa, sino el ADN de Dios que transmite por medio de esta casa. Entonces tenemos que enfocarnos en la santidad. Dígale que está a su lado, enfócate en la santidad. Y escuche bien, la santidad de los miembros de la iglesia, la santidad de los miembros de tu familia es vital para perseverar la unidad y el testimonio de la iglesia. Es esencial también para perseverar el testimonio. Ahora yo te pregunto, ¿qué testimonio estás dando tú? ¿Qué testimonio estamos dando nosotros como iglesia? ¿Qué testimonio estás dando en el liceo, en tu casa, en la universidad, en el trabajo? ¿Qué testimonio estás dando? Porque la santidad o vivir en santidad de los miembros de una familia, de una iglesia, es vital para perseverar la unidad y el testimonio de la iglesia. Tenemos que empezar a dar buen testimonio. Si lo estoy dando mal, yo empiezo a caminar desde hoy en santidad para que aquella gente que hoy me señala mañana me pueda señalar y decir, Dios es real, Dios existe, porque he visto el cambio y la transformación de esta persona. No importa cómo o qué mal testimonio hayas dado hasta hoy, pero desde hoy tú comienzas a entrar en el proceso de vivir en santidad, porque el Espíritu de Dios está sobre ti y te va a ayudar a vivir una vida en santidad. La santidad es la base para construir una vida de fe saludable y fuerte. La santidad es la base, es el fundamento, es el cimiento donde tú puedes construir una vida de fe saludable y fuerte. La santidad es un testimonio que trasciende la frontera de nuestras vidas individuales. Porque cuando tú vives en santidad, eso no se va a quedar solamente en ti. Tú no vives para ti nada más. Tú no te vas a esforzar a moverte, a caminar en santidad para vivirlo tú solamente. Eso se va a trascender. Se va a expandir, se va a propagar y va a contagiar a otros para que abracen también lo que tú tienes. Y lo que tú tienes es la gracia, es el poder y es el Espíritu Santo de Dios. Santidad no es ser perfecto, iglesia. Santidad no es no equivocarse. Santidad es darle valor a lo que somos. Eso es santidad, darle valor a lo que somos. Tú no eres lo que la gente y tus padres dicen que eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y Dios dice que tú eres hijo. Somos hijos de Dios. Y santidad es darle valor a lo que somos. Somos luz. Somos sal de la tierra. Eres linaje escogido. Eres real sacerdocio. Eres pueblo santo. Pueblo apartado y consagrado para Dios. Eso somos. Somos su iglesia. Somos su esposa. Somos su hijo amado.
Por eso santidad es darle valor al llamado que Dios te ha hecho. Santidad es darle valor a tu familia, darle valor a tus hijos. Santidad es darle valor al propósito de Dios, a los planes que Dios tiene para ti. Santidad es darle valor a tu propia vida. Es darte valor a ti mismo, amarte a ti mismo, cuidarte a ti mismo, cuidar tu cuerpo, cuidar tu vida, tus emociones, tu espíritu. Tienes que darte valor. Eso es santidad. Por eso, mi querida iglesia, tenemos que desarrollar en este año, y me acordé de una palabra que di hace tiempo, de fe violenta. Usted también tiene que desarrollar una santidad violenta. Todos tenemos que desarrollar una fe y una santidad violenta. Porque santidad violenta es decirle no a lo malo, es decirle no a lo impuro, es decirle no a la fornicación, es decirle no a la mentira, es decirle no al orgullo. Eso es tener una santidad violenta. La santidad violenta es mantener limpio nuestro corazón. Eso es tener una santidad violenta, eso es desarrollar una santidad violenta. Por eso, mi querida iglesia, elegir vivir en santidad es una manifestación de un corazón y una mente consagrada para Dios. Si tú eliges, te determina y te define a vivir en santidad, eso va a ser una manifestación de un corazón y una mente consagrada, apartada y separada para el único Dios verdadero que va a bendecirte de una manera sobrenatural. Así que ríndale un aplauso al Rey de Gloria.